Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más famosas y trágicas de todos los tiempos. El hundimiento del Titanic es una noche que ha capturado la imaginación del mundo durante más de un siglo, una mezcla de lujo, ambición, heroísmo y desastre. Acompáñenme a revivir las últimas horas del barco que decían que ni Dios podía hundir. Todo comenzó en una era de optimismo y progreso tecnológico sin precedentes. El RMS Titanic no era solo un barco, era un símbolo flotante de la Edad Dorada. La joya de la corona de la naviera White Star Line, con casi 270 metros de eslora y un lujo que rivalizaba con los mejores hoteles del mundo. Fue aclamado como insumergible gracias a su diseño de compartimentos estancos. A bordo de su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York viajaban algunas de las personas más ricas del mundo, junto a cientos de inmigrantes que buscaban una nueva vida en América. Era un microcosmos de la sociedad de la época, con sus rígidas divisiones de clase. Desde las opulentas suites de primera clase hasta los modestos camarotes de tercera. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba a toda velocidad por las heladas aguas del Atlántico Norte. El mar estaba extrañamente tranquilo, como un espejo oscuro bajo un cielo sin luna pero lleno de estrellas. A pesar de haber recibido múltiples advertencias sobre la presencia de icebergs en la zona a lo largo del día, la confianza en la nave era tal que la velocidad no se redujo. El capitán Edward Smith, un veterano de la compañía, en su último viaje antes de jubilarse, confiaba en la robustez de su barco. A las 11:40 de la noche, el destino del Titanic quedó sellado. Los vigías, Frederick Fleet y Reginald Lee, avistaron una enorme masa de hielo directamente en la proa. «Iceberg a la vista», gritó Fleet por el teléfono del puente. El primer oficial, William Murdoch, que estaba de guardia, ordenó inmediatamente todo a estribor. Máquinas atrás toda, pero era demasiado tarde. El coloso de acero era demasiado grande y navegaba demasiado rápido para poder virar a tiempo. En lugar de una colisión frontal, el iceberg rozó el casco de estribor por debajo de la línea de flotación, abriendo una serie de brechas a lo largo de casi 90 metros. El metal se rasgó como si fuera papel, comprometiendo 5 de los 16 compartimentos estancos. El barco estaba diseñado para flotar con 4 de ellos inundados, pero no con 5. El Titanic estaba condenado. Al principio, el impacto fue tan sutil que muchos pasajeros ni siquiera se despertaron. Algunos en cubierta notaron una ligera vibración y vieron caer trozos de hielo, pero pocos comprendieron la gravedad de la situación. El diseñador del barco, Thomas Andrews, que estaba a bordo, evaluó rápidamente los daños y le comunicó al capitán Smith la terrible verdad. Al barco le quedaba, como mucho, 1 hora y media o 2 antes de desaparecer bajo las olas. A las 12:05 de la madrugada, apenas 25 minutos después de la colisión, se dio la orden de destapar los botes salvavidas y reunir a los pasajeros en cubierta. Aquí es donde comienza la verdadera tragedia humana. El Titanic llevaba botes salvavidas para solo 1,178 personas, poco más de la mitad de las 2,224 que iban a bordo. Aunque cumplía con la anticuada normativa de la época, la escasez de botes se convertiría en un factor mortal. La evacuación fue caótica y desorganizada. La tripulación, poco entrenada para una emergencia de esta magnitud, luchaba por manejar los botes. Se impuso la regla de mujeres y niños primero, pero su aplicación fue inconsistente. En un lado del barco, el oficial Murdoch permitió que subieran hombres si no había más mujeres esperando, mientras que en el otro, el oficial Lictoyer interpretaba la orden de forma estricta, bajando botes medio vacíos si solo había hombres cerca, mientras el caos se apoderaba de las cubiertas superiores. Una historia muy diferente se desarrollaba en tercera clase. Cientos de pasajeros, muchos de los cuales no hablaban inglés, quedaron atrapados en los laberintos de pasillos de las cubiertas inferiores. Las puertas que los separaban de las otras clases estaban cerradas, no por malicia, sino como parte de las regulaciones de cuarentena de la época, para cuando muchos lograron llegar a la cubierta de botes. La mayoría ya se habían ido. Fue una desgarradora demostración de las desigualdades sociales de la época, a medida que la proa del barco se hundía cada vez más. La popa comenzaba a elevarse dramáticamente fuera del agua. El pánico se intensificó.
en medio de la desesperación, surgieron actos de increíble valentía. La famosa orquesta del Titanic, dirigida por Wallace Hartley, continuó tocando música alegre en la cubierta para calmar a los pasajeros. Una banda sonora surrealista para el apocalipsis que se desarrollaba. Su última pieza, según testigos, fue el himno más cerca, oh Dios, de ti. Ninguno de los músicos sobrevivió. El capitán Smith se hundió con su barco, al igual que su diseñador, Thomas Andrews. Visto por última vez contemplando un cuadro en el salón de fumadores de primera clase. Millonarios como John J. Bastor ayudaron a su esposa a subir a un bote y luego se retiraron, aceptando su destino. Hacia las 2:05 de la madrugada, el último bote salvavidas, el plegable D, abandonó el barco. A bordo del Titanic quedaban más de 1,500 personas. La inclinación se hizo cada vez más pronunciada. La gente se aferraba a cualquier cosa que pudiera, mientras otros saltaban a las aguas heladas, cuya temperatura era de 2 grados bajo cero, a las 2:18. Las luces del barco parpadearon una última vez y se apagaron, sumiendo la escena en una oscuridad casi total. El estrés sobre el casco se volvió insoportable y, con un estruendo ensordecedor que se escuchó a kilómetros, el Titanic se partió en dos entre la tercera y la cuarta chimenea. La sección de proa se hundió primero, arrastrando a la popa a una posición casi vertical contra el cielo estrellado. Durante unos minutos, la popa se mantuvo así, un monumento oscuro y silencioso contra las estrellas, antes de comenzar su descenso final. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912. El RMS Titanic desapareció para siempre, bajo la superficie del Atlántico Norte. Lo que siguió fue, quizás, la parte más horrible. Los gritos de las más de 1,500 personas que luchaban por sus vidas en el agua helada llenaron la noche. Los que estaban en los botes salvavidas escuchaban impotentes, aterrorizados de volver por miedo a que sus botes fueran volcados por la multitud desesperada. Solo un bote, el número 14, al mando del oficial Harold Globe, regresó para buscar supervivientes después de haber redistribuido a sus pasajeros. Pero para entonces, la mayoría de los gritos se habían silenciado. Lograron rescatar solo a 4 personas del agua, una de las cuales murió poco después. El barco Carpathia llegó al lugar del desastre alrededor de las 4 de la mañana, casi 2 horas después del hundimiento. Durante las siguientes horas, recogió a los 705 supervivientes de los botes salvavidas. El amanecer reveló un campo de escombros y cuerpos flotando. Un testimonio silencioso de la escala de la catástrofe. De las 2,224 personas a bordo, 1,517 perdieron la vida. El hundimiento del Titanic conmocionó al mundo y destrozó la fe ciega en el progreso tecnológico. Condujo a importantes reformas en la seguridad marítima, como la obligación de llevar suficientes botes salvavidas para todos a bordo, la realización de simulacros de evacuación y la creación de la Patrulla Internacional del Hielo. La historia del Titanic sigue fascinando porque es mucho más que el simple hundimiento de un barco. Es una historia sobre la arrogancia humana, la división de clases, el heroísmo frente a la muerte y la fragilidad de la vida. Nos recuerda que, sin importar cuán avanzados nos creamos, siempre estamos a merced de la naturaleza. Los restos del Titanic, descubiertos en 1985 a casi 4,000 metros de profundidad, descansan como un monumento sombrío a todos los que perdieron la vida en aquella fatídica noche de abril. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.